Buenos días, mis amados hermanos. Estamos aquí realmente dándole gracias a nuestro buen Dios por permitirnos un día más poder continuar aquí en esta tierra, y le agradecemos a nuestro Padre Celestial porque nos da cada oportunidad para poder disfrutar de la comunión con Él y poder disfrutar de sus bendiciones. Mis amados hermanos, que cada día sea el anhelo de vuestro sentir poder dar gloria y honra al nombre de nuestro buen Dios, y podamos decir cada día como el salmista decía: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Que sea el anhelo de nuestro corazón, que mientras permanezcamos aquí en esta tierra, el propósito sea para poder dar gloria y honra al nombre de nuestro buen Dios. Que Dios les bendiga, Dios los guarde. Vamos a poder orar por cada uno de ustedes y así poder introducir este tema de poder enseñar la palabra de Dios. Oramos al Señor, hermanos. Padre eterno, bendito Jehová de los ejércitos, te damos gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de poder estar, Señor, aquí en esta tierra, poder seguir, bendito Dios, Padre eterno, respirando y poder, Señor, pues tener propósito, y la motivación, Padre Celestial, sea siempre de poder traer gloria y honra a tu santo nombre. Bendito Dios, bendice nuestras vidas, guíanos, guárdanos. Padre, clamo a ti, Señor, por aquel hermano que necesite consuelo. Padre, consuélalo. Señor, por aquel hermano que necesite paz. Padre eterno, dale paz, bendito Dios. Señor amado, Padre Celestial, por aquellos hermanos, bendito Dios, que están enfrentando situaciones difíciles en su vida, en su salud, Padre Celestial, seas tú, bendito Dios, el Jehová de los ejércitos, Señor, que estás, Padre eterno, Señor, trayendo, bendito Dios, sanidad a cada uno de sus cuerpos, Padre Santo. Señor, hágase tu voluntad con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder, bendito Dios, traer gloria a tu santo nombre. Y Señor amado, bendito Dios, entregamos este día en tus manos, Padre. Que tú derrames tus más ricas bendiciones, Señor, y tú bendigas y guardes a cada uno de mis hermanos, Señor. Puedas hacer resplandecer tu rostro sobre ellos, tengas de ellos misericordia y pongas en ellos paz. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y gracias, Padre, por tus bondades, Señor amado. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda una vez de poder estar aquí nuevamente juntos, hermanos míos, para poder conocer más del Señor. Y realmente, bueno, estaba en esta oportunidad también, pues allí pensando en qué poder compartir con mis hermanos. Y bueno, pues una de las cosas que vino allí, pues a mi vida, a mi mente, era la motivación de poder considerar y conocer el mensaje que nosotros hemos creído, el mensaje que nosotros anunciamos, y el mensaje, podríamos decir, que nosotros realmente proclamamos día tras día. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje del Evangelio. Entonces, yo puse aquí en esta oportunidad, pues, el título a este mensaje: el mensaje más poderoso del mundo. Y yo creo que no es nada nuevo, no es nada nuevo, porque nosotros podemos ver ahí en la palabra de Dios y cuál será el mensaje más poderoso del mundo. Vemos ahí en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, y la palabra de Dios dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, aquí vamos a poder ver la primera parte donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio, pues, poder de Dios. Pero nuestro título en esta oportunidad será el mensaje más poderoso del mundo. ¿Ya? Vamos a introducir este tema, pues, pensando realmente en la realidad que nosotros estamos viviendo. Actualmente en el mundo existen muchos mensajes e ideologías que afirman ser claves en la vida del hombre para cambiarlo. Mensajes disfrazados de religiosidad, de filosofía o ciencia, y algunos otros pueden tener provecho a la vida del hombre.
pero si son incapaces de salvarlos. Pues algunos podríamos decir hacen algunos efectos, algunas cosas allí en la vida del hombre, pero son difíciles para poder cambiarlo o para poder salvarlo de la consecuencia del pecado, porque todo se rige en ello, en la consecuencia del pecado. No obstante, sobre todo ellos hay un mensaje que es superior y poderoso para cambiar la vida del ser humano. Hay un mensaje que es poderoso y superior para cambiar la vida del ser humano. ¿Cuál será ese mensaje poderoso? Este mensaje es el Evangelio. El Evangelio. El apóstol Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvar al hombre. Para salvar al hombre. Independientemente de que sea judío o griego, ¿no es cierto? En esta oportunidad veremos por lo menos tres razones por las cuales decimos que el Evangelio es el mensaje más poderoso del mundo. Tres razones por las cuales decimos que el mensaje del Evangelio es el más poderoso del mundo. Primera razón. El Evangelio es poderoso porque anuncia la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos una Biblia en nuestras manos, ¿qué cosa es? ¿Qué estamos tomando? Palabra de Dios. Palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que considerar realmente el poder que tiene el mensaje del Evangelio. Así que el Evangelio es poder porque anuncia la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios anuncia, la Biblia testifica este hecho. Cuando nosotros vemos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor, toda la escritura, ¿qué cosa es? Inspirada por Dios. ¿Y qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿No es cierto? Entonces, ahí vemos el libro de 2 de Timoteo 3:16. Si bien es cierto, la Biblia fue escrita por más de 40 hombres en diferentes lugares y en diferentes momentos de la historia, pero estos a su vez fueron inspirados por Dios a tal punto que sus escritos no son pensamientos de hombres, no son, podríamos decir, lo que ellos estaban queriendo hacer saber, sino que eran los pensamientos de Dios. Por ser la palabra de Dios, la Biblia tiene un poder capaz de discernir sus más íntimos pensamientos y de descubrir sus pecados. Porque la palabra de Dios es la que exhorta. La palabra de Dios es la que realmente motiva a poder al hombre realmente llegar a poder considerarse delante de Dios un hombre pecador. Nosotros vemos en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, podemos ver porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tal poder tiene la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es cualquier libro, no es escrita por un hombre, o sea, el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Si bien es cierto, Dios usó a hombres comunes y corrientes como cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero todos inspirados por el Espíritu Santo. Era Dios quien quería colocar en la Biblia sus pensamientos. La Biblia son los pensamientos de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, por tanto, el Evangelio tiene poder porque anuncia palabra de Dios. No es, hermanos míos, un mensaje que un hombre nos da, no es la experiencia de un hombre, no es la experiencia o de una persona que tuvo esto o lo otro, no, es misma palabra de Dios. Por tanto, debes creerla, porque es poderosa para cambiar tu vida, para transformar tu vida, para poder realmente
transformar tu corazón. Entonces podemos ver que en este sentido el mensaje del Evangelio es poderoso porque proviene del mismo Dios y es capaz de persuadir al hombre de la necesidad que tiene de recibir el perdón de sus pecados y conducirlo a un verdadero arrepentimiento, rompiendo toda cadena que lo ata a su vida de maldad y liberarlo de la potestad de Satanás. De allí que Pablo dice algo muy interesante en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Solamente la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios, puede llevar a una persona a poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque el hombre por naturaleza es rebelde. El hombre por naturaleza quiere hacer su propia voluntad, pero tan solamente el Evangelio, que tiene el poder, anunciará la palabra de Dios a este hombre y la palabra de Dios será la que lo lleva cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a poder obedecer a Cristo, a poder vivir para Cristo. Definitivamente este mensaje es poderoso para que quebranta al más duro de los corazones, porque esa es la palabra de Dios, como el martillo que quebranta la piedra. Eso es lo que Dios hace con el poder de su palabra. Así que nuestro primer punto allí en este sermón del mensaje más poderoso del mundo es que el Evangelio es poder porque anuncia la palabra de Dios. Hermanos míos, si alguien viene a anunciarte otro evangelio que es diferente, pues no te va a anunciar la palabra de Dios. No te va a anunciar lo que Dios dice. Entonces el mensaje del evangelio tiene poder. ¿Por qué? Porque anuncia el mensaje de la palabra de Dios, porque anuncia la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Entonces vemos nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto será: el evangelio es poder porque tiene la capacidad de salvar nuestras almas. El mensaje del evangelio es poder porque tiene la capacidad de salvar nuestras almas. Vemos allí, podríamos decir, en la palabra de Dios lo que el apóstol Pablo decía en el libro de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Gloria a Dios. Poder de Dios para salvación. El evangelio es poder porque tiene la capacidad de salvar nuestras almas. En segundo lugar, podemos ver ahí que el mensaje del evangelio es poderoso porque es capaz de salvar nuestras almas de la condenación eterna, tal y como lo dice el versículo que nosotros acabamos de recordar ahí: porque no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. El hombre ha buscado la forma de cambiar a su semejanza de muchas formas, o de resolver sus problemas, ya sea a través de psicología o a través de ideología revolucionaria como la de los nazis, o a través de grupos anónimos como alcohólicos anónimos, todo eso, ¿no es cierto? A través de la metafísica o a través de las diferentes religiones del mundo. Pero lo cierto es que ninguna ideología humana tiene poder para transformar y para poder salvar al hombre de la condenación eterna. Solamente el mensaje del evangelio, que es la palabra de Dios, tiene este poder de transformar hasta el más vil de los pecadores, y Pablo lo sabía muy bien. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Hermanos míos, es gracia, pues es gracias a este glorioso mensaje que todos aquellos que recibimos, que hemos creído en este mensaje, somos salvos de la condenación eterna. Somos salvos de la condenación eterna. Pues hermanos míos, gracias a este mensaje del Evangelio que tiene poder, trae ¿qué cosa? Como consecuencia, salvación de nuestras almas. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna. De la condenación eterna. Así que el único que puede darte libertad, el único que puede darte salvación, el único que puede darte vida eterna es el Señor Jesucristo. Él es el Evangelio. Él es realmente el mensaje principal del Evangelio, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue sepultado y que Jesucristo resucitó al tercer día con poder y gran gloria, porque eso es lo que solamente Dios puede hacer, y tú puedes realmente comprender el plan y el propósito de Dios para tu vida. Entonces, recordamos los dos puntos anteriores. El Evangelio es poder porque anuncia la palabra de Dios. El mensaje es poder porque tiene la capacidad de poder darnos salvación o salvar nuestras almas. Y tercer punto, el Evangelio es poder porque dan testimonio de Cristo. El Evangelio es poder porque dan testimonio de Cristo solamente aquellas personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero, aquellas personas que entienden lo que el apóstol Pablo decía, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces son aquellas personas que han recibido realmente la gracia, la misericordia, la salvación en Cristo Jesús, pueden dar ahora testimonio. ¿De qué? De Cristo. Pueden dar testimonio de Cristo. Hay muchas religiones el día de hoy y hay muchas personas religiosas que pueden hablar acerca de Dios, pueden decir yo creo en Dios, pero no se dan cuenta que aún la misma palabra de Dios nos dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente es yo creo en Dios, es poder vivir de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Es poder llevar nuestro conocimiento o nuestros pensamientos ¿a qué? A la obediencia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros podríamos decir que vivimos, realmente debemos entender que un día, ¿quién murió por nosotros? Jesucristo. Y así que así que Jesucristo murió por nosotros. Por nosotros murió, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Quién es? Jesucristo. Así que, hermanos, una vida que honre y glorifique el nombre de Dios es una vida sometida a la voluntad de su Padre Celestial. El Evangelio es poder porque dan testimonio de Cristo. Finalmente decimos que el Evangelio es un mensaje poderoso porque dan testimonio de Jesucristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio del Señor Jesucristo? ¿Sus discípulos? Bueno, los que estuvieron ahí con Él dan testimonio y fueron testimonio para todos los demás. Pero el Señor Jesucristo, cuando Él pudo decir ahí claramente y hablar con sus mismos discípulos, nos dice escudriñar las Escrituras. Pues al Hijo de Dios, el Señor lo manda a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la palabra de Dios es la que da testimonio
del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo pudo orar por sus discípulos, le dijo a su Padre algo muy interesante en su oración. Le decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues, hermanos míos, ¿qué es lo que nos puede apartar para Dios día tras día? ¿Qué es lo que nos puede, estoy diciendo, qué es lo que nos puede apartar para Dios? No nos puede apartar de Dios, sino apartar para Dios. Es la palabra de Dios. O sea, porque la palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos limpia, la que nos exhorta, la que nos escudriña el corazón y la que nos guía a poder tener cautivos los pensamientos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor nos da una orden de escudriñar las Escrituras, ya que por medio de ella podemos conocerlo a Él, porque ellas son las que dan testimonio de Él y encontrar en ella la vida eterna. El testimonio de Jesucristo es la principal causa del que del que este mensaje es tan poderoso, ya que toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos dan testimonio de la gloriosa persona y de la misión redentora que el Señor Jesucristo realizó. Miremos Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mundo tiene que saber que Dios se encarnó en la persona de Jesús y éste se ofreció en sacrificio por todos nuestros pecados para que por fe podamos ser salvos. Este es el mensaje de toda la Biblia y todos aquellos que crean serán salvos. Dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor es claro en cada uno de sus palabras, en cada uno de sus escritos. El Señor está diciendo algo muy importante. Ya el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues aquel que cree va a ser bautizado por el poder del Espíritu Santo y va a poder, ¿qué cosa? Tener vida eterna. Y el que no creyere, ¿qué será? Condenado. No lo está diciendo el pastor Raúl, lo dice la palabra de Dios. Hemos visto que el Evangelio es poder porque anuncia la palabra de Dios. El Evangelio es poder porque da salvación a nuestras almas. El Evangelio es poder porque da testimonio de Cristo. Y mis amados hermanos, ¿qué creemos cada uno de nosotros? Yo creo en el Evangelio, que es poder de Dios. Gloria sea al Señor. Pero ¿cómo lo estás pregonando? ¿Cómo lo estás anunciando? Hay un corito bonito que nos anima a poder considerar, ¿no es cierto?, el Evangelio de poder que el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió. ¿Para qué? ¿Para qué? No solo para creer en el Evangelio, sino para pregonar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas, para predicar, hermanos míos. Cada uno de nosotros estamos clamando a nuestro buen Dios. ¿Por qué clamamos a nuestro buen Dios? Porque hayan más misioneros, porque hayan más hombres y mujeres que anuncien la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú eres un misionero, tú eres un siervo del Señor. Cada uno de nosotros somos siervos y somos, podríamos decir, los misioneros que Dios va a usar para poder predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, mi amado hermano, yo miro para acá, miro el mapa del Perú. Y en todo el Perú todavía hay grupos étnicos que todavía no han conocido el mensaje del Evangelio, que hay
personas allí que están necesitando, ¿qué cosa? Que se les predique el Evangelio, que se les hable, que se les disipule, porque el Señor está, ¿qué cosa ha mandado a hacer? Discípulos. Miro la parte de acá, miro la parte de ahí arriba, estoy viendo el mundo entero. Hermanos míos, ¿qué es lo que nos motiva a poder mirar un mapa? Una de las cosas que me motiva del hermano Redford es que cada uno de nosotros debemos, ¿qué debemos hacer? Alzar nuestros ojos y mirar los campos. Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos. ¿Para qué? Para cumplir esta gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que mis amados hermanos, recordar este mensaje que realmente es el mensaje más poderoso del mundo, es recordar el Evangelio, es recordar al Señor Jesucristo, es recordar a Dios, es recordar la responsabilidad que Dios nos ayuda a poder comprender, hermanos míos, y poder pues saber para qué Dios nos llamó. Vayamos y prediquemos el Evangelio. Anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos dice, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a poder hacer su voluntad día tras día, mis amados hermanos. Este tiempo es para poder reflexionar. ¿Qué estoy haciendo en este tiempo aún de pandemia? ¿Se habrá acabado la oportunidad para poder predicar el Evangelio? Simplemente estaré pensando en que si puedo vivir o no puedo vivir. Ahora es oportunidad donde nosotros tenemos que anunciar el mensaje más poderoso del mundo, que es el mensaje del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Vamos, hermanos, vamos a poder predicar, vamos a poder anunciar, y esa es la motivación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ánimo, que Dios te guíe, que Dios te bendiga y que Dios fortalezca tu vida para poder cumplir con la gran comisión. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tus misericordias y bondades. Padre, ayúdanos, Señor, a poder cumplir esta gran comisión. Ayúdanos a ser responsables, Padre, con esta parte que nos has dado, Padre eterno, Señor, y ayúdanos, bendito Dios, a ser fieles. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por tus misericordias y bondades, y dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.